Hola, hoy en Retrologando vamos a hacer un paseo por la amplísima obra, que trataremos de forma muy superficial, de ese gran dramaturgo que es Antonio Martínez Ballesteros. Antonio Martínez Ballesteros nace en 1929 en Toledo, ciudad de la que no se despega nunca, salvo eventuales viajes, pues por ejemplo la guerra que se tuvieron que trasladar, o visitas a Madrid, donde ha pasado temporadas con el simple gusto de ver teatro. Martínez Ballesteros no se dedicaba al teatro, él fue funcionario, él trabajó de interventor en una especie de patronato de la Seguridad Social. En su casa también tuvo una tiendecita a su mujer de recuerdos de Toledo y de cerámica y de cosas de estas, pero su vocación siempre ha sido el teatro, siempre. Desde muy jovencito empieza a ver teatro, a seguir teatro y empieza pues, a escribir obras que, esto lo voy a decir adelantándome un poco a lo que vendrá después, pero así ya lo dejamos dicho, con, en principio, el grupo Pigmalión que él crea con miembros de su familia y otras personas de la ciudad de Toledo interesadas por el teatro, un grupo que es un referente en el teatro independiente de España, en los años pues esto, 60, 70, 80, dieron el salto al otro lado del charco, estuvieron en Estados Unidos representando a los comediantes, en fin, y con ellos han mantenido una trayectoria dilatadísima, en la que no nos podemos detener aquí, pero de representaciones, y después en tiempos más recientes y con más recortes económicos, de ciclos de lectura dramatizada que han realizado en la Biblioteca de Castilla-La Mancha, dirigidas por Antonio Martínez Ballesteros, con presencia e intervención de numerosos autores de primera entidad. Su teatro, propiamente dicho, se inicia con farsas contemporáneas, en el año 69, gana el premio Guipúzcoa, es una obra difundida a más no poder, es una obra representada yo no sé qué cantidad de veces por grupos independientes, por escuelas de arte dramático, por grupos de cierta consideración ya de carácter profesional, múltiples ediciones en España y fuera. Por ejemplo, una más reciente es esta, donde aquí sí se incorpora ciertos textos, porque la primera edición de farsas contemporáneas, como era obligatorio, pues se somete a la censura, y la censura echa para atrás ciertos trozos. Existe un informe que está publicado en algún libro, en alguna publicación de investigación. Incluso le echan para atrás una obra que incluye en este tomo de teatro difícil, que es Los Peleles. Él aquí incluye, aquí está Martínez Mediero, está el propio Ballesteros, lógicamente, está Vicente Romero, en fin, están una serie de autores. Uno de ellos es Ballesteros, que incluye esta obra de Los Peleles, que por cuestión de censura no había incluido en farsas contemporáneas. Estas farsas contemporáneas automáticamente integran a Antonio Martínez Ballesteros en el grupo de teatro no realista, del nuevo teatro español, denominado así por George Wellworth, un investigador norteamericano que viene a España a ver el teatro que hay, y frente a los realistas, la corriente realista de los Lauro, Martín Recuerda, Rodríguez Méndez, etc., él establece un grupo de no realistas, encabezados por José Ruibal, Martínez Ballesteros y José María Bellido. ¿Qué sucede? Que Martínez Ballesteros ha dicho por activa y por pasiva que esto, aparte de incierto, de inexacto, es incierto. Él es un autor que se considera realista, creo que con justicia, pero que indudablemente en su versatilidad es uno de los autores más versátiles que hay, porque es que toca todos los palos, es que no hay ni un solo género ni un subgénero que no haya tocado de forma más directa o de forma más paralela, pero a todos le ha dedicado en algún momento pues su atención de autor. Entonces estas obras pues evidentemente tienen un carácter alegórico, una función distinta a lo que era el teatro realista, aunque siempre también con un elemento crítico importante. Y estas farsas contemporáneas que decimos, pues le inducen a incluirlo en el grupo de autores no realistas. Entonces es algo pues considerado como sabido, y realmente no es cierto. Este teatro, que se inicia con farsas contemporáneas, pues ya digo, va saltando de un género a otro, de un sistema a otro. Entonces pues por facilidad y por honestidad y por rigor, porque también es así, en lugar solo del orden cronológico, atendemos a una serie de ciclos que establecí en un libro, en una publicación mía, La versatilidad del comediante, una aproximación al teatro de Martínez Ballesteros, que es un estudio sobre su obra, sobre su vida y sobre su obra, sobre sus primeras 100 obras, porque ahora ya el número debe alcanzar las 130. Esto se publicó en 2007,
Entonces, entre tanto, pues ha seguido creciendo la obra de Ballesteros. En esta distribución cíclica, una primera etapa, por entender, sería el ciclo de la moral social. Parte de farsas contemporáneas, parte también de retablo en tiempo presente, que es su segundo volumen en solitario que publica en estos de Célicer, en esta editorial. También encontramos aquí lo que serían las fábulas zoológicas, otras obras muy representadas, muy conocidas en su momento, donde en lugar de personas, pues son animales los que llevan a cabo la acción, los que hablan y dirimen, pero en una transposición absoluta de la sociedad del momento, sin ninguna dificultad de comprensión. Aquí encontramos Romancero secreto de un casto varón, esta versión que está completamente en prosa, hay otra que está en verso, hay otra que está medio en prosa, medio en verso, es un texto muy conocido y también ya muy reconocido como ciclo de la moral social, una de las obras más importantes de Antonio Martínez Ballesteros desde la Cruz del Norte. Aquí encontramos muchas de las claves de lo que será su obra de moral social, es decir, la crítica a la burguesía, a la clase media holgada, que tiene una pereza mental absoluta sobre lo que le sucede a los demás, que nada más que miran por sus propios intereses, que llegan a corromperse por función básicamente del dinero, de la ausencia de valores de la gente que vive de esta manera. Todo ello aparece reflejado desde la Cruz del Norte, que viene a ser un cementerio. Entonces aquí, pues, es una obra donde no carece de algún elemento cómico, pero básicamente es dramática. Entonces, siguiendo pues esta línea, aparecería también Volverán banderas victoriosas. Volverán banderas victoriosas está basada en una anécdota sucedida que él conoció, el caso que ocurrió, que él ha reelaborado hasta 4 veces. O sea, esta Volverán banderas victoriosas sería la segunda versión. Habría una primera llamada El final de la farsa. Es sobre un caso de injusticia. O sea, la guerra ha terminado. Un señor que está un señor de potente economía está con los vencedores, y hay un señor que cuando estaba en la República tal le había molestado, y entonces lo acusa de una serie de crímenes, y por esa acusación lo van a ejecutar. La mujer le pide, oye, por favor, que esto no es verdad, que lo que tú dijiste, y él sabe que no es verdad, él sabe que está mintiendo, pero él persiste en su testimonio de que vio a aquel hombre hacer aquello para que se lo cargue, para vengarse de lo que había pasado. Ya digo, Volverán banderas victoriosas es la segunda versión, volveremos por ella. Aquí tenemos la negada vocación del señor Pontejo, escrita en colaboración con su hijo Fernando Martínez Gil. Son muchas obras, y entonces hay que pasar un poquito por Como un sueño de humo, otra obra importantísima, y Cuatro mujeres, Como un sueño de humo. Esto es el ideal, que se desvanece, que se tiene casi al alcance de la mano y se desvanece, mientras que Cuatro mujeres es una revisión vendría a ser de la España de cierta época, a través de 4 generaciones de mujeres. Aquí tenemos La hora del diablo, otra obra también ambientada en otra época, pero también de clave social, y situaciones que como farsas contemporáneas o retablo en tiempo presente son obras cortas de distintas temáticas, correspondientes a distintos ciclos, unidos en espectáculos unitarios. Situaciones que prosiguen Situaciones 2, que tenemos aquí en la mano, junto a otra obra sobre la que después volveré. Aquí teníamos también Las 7 flaquezas de un varón ibérico, aquí publicado con Un incidente sin importancia y Vacío de identidad. Las 3 son del ciclo de moral social. Las 7 flaquezas de un varón ibérico son los 7 pecados capitales. Como el español, digamos, reacciona, como cumple o incumple los pecados capitales. Un incidente sin importancia es desde algo que aparentemente anodino conlleva la muerte de una persona. Y Vacío de identidad, pues esto es una complicación sobre la identidad espiritual, ética de una persona. En tiempo mucho más reciente encontramos, por ejemplo, La comedia de los contrastes y Fantasía con recortes. Este título, Fantasía con recortes, ya alude a la situación de hace pocos años, de los recortes salariales, de los recortes que desde los ministerios pues se imponían a los ciudadanos de a pie. Estamos hablando aquí de unas obras cortas muy lacerantes, con muy mala leche, que atacan donde deben, pero que a la vez son muy divertidas. Son muy graciosas, como por ejemplo la última de Fantasía con recortes, que están el presidente del gobierno y el líder de la oposición discutiendo, y uno dice tararí, tararí, tararí todo el rato, y el otro dice patapum, patapum, patapum. Esos son los discursos de oratoria que expresan los políticos. En cierta manera, esta línea se prosigue en La rueda de la infamia, que está en este otro tomo, junto a Querida Edith, última reelaboración
la cuarta de aquella anécdota que estaba en el final de la farsa, envolverán banderas victoriosas, y en viejos recuerdos de melancolía. Esto es un texto machadiano, de corte machadiano, un poco centrado en lo que son las propias vivencias de Martínez Ballesteros. Sin detenernos mucho más, pues aquí salir en la foto sería otra que está, y aquí está el despacho del señor Calleja, que abriría otro ciclo dentro del Teatro Martínez Ballesteros, que es el ciclo de la burocracia. Él fue un burócrata, él fue un funcionario, sabe muy bien de qué va el asunto, y desde dentro pues va pues criticando la situación, como sucede en la muy anterior, Los Mendigos, aquí publicada con El sueño de Barataria, que es una versión de una parte del Quijote. Los mendigos, que son los mendigos, vienen a ser pues estos mismos funcionarios, cómo actúan y cómo. Estamos hablando de obras publicadas, obras inéditas, hablaríamos muchísimas más, por ejemplo del ciclo de la burocracia o de la moral social, pero vamos a centrarnos en esta nada más. Aquí tenemos otro ciclo, que es el de la dictadura, quiere decirse contra la dictadura del franquismo, que precedidas por un prólogo, que Orestiada 39, y a modo de epílogo, la utopía de Albana. Orestiada 39 sucede en un problema clásico de los átridas que procede de Esquilo, adaptado a la modernidad de entonces, el momento del final de la guerra, justo cuando empieza la dictadura, y la utopía de Albana es cuando ha fallecido el dictador, las primeras reacciones, la utopía que representa la llegada de la democracia, con los aciertos y los fallos. Antes enseñamos que viene el tranquilizante. Esta es una farsa sobre la supuesta incapacidad de Franco de engendrar hijos. Aquí tenemos una trilogía muy interesante, En el país de Jauja, de las primeras, otra farsa divertidísima pero con mucha retranca por detrás. El héroe, sobre un traidor, un señor que se dedica a traicionar y a falsear todo, y resulta que es considerado como héroe. Y El juego de la medalla, un poco en la misma línea. Como también una historia subversiva incluida en este tomo, junto a otra obra sobre la que luego volveremos, Cuatro pasos por un rey. Esta también perteneciente al ciclo de la dictadura, que concluye con Sultanísimo por la gracia dada. Esto es una frase que alude directamente al Generalísimo por la gracia de Dios, Sultanísimo por la gracia dada. Está ambientando en un reino pues, árabe, dijéramos, con los jeques allí, en vez de con los españoles de entonces, pero viene a ser la muerte del dictador, recreada en esta farsa que nos propone como cierre del ciclo, seguido después por esta utopía de Albana que ya he referido. Aquí tenemos también Relato frívolo de una mujer fría, es otra obra importantísima, y Los enanos improvisan su comedia, que es un nuevo apartado en su teatro, un nuevo ciclo, que es el del metateatro. Antonio Martínez Ballesteros, Los enanos improvisan su comedia, es esta también, que ganó el premio Bueno Vallejo, que le entregó el propio Bueno Vallejo para satisfacción y orgullo de Ballesteros. Esto es pues, unos enanos que improvisan una obra de teatro. Cómo se va montando, cómo van funcionando, para concluir haciendo el montaje que quieren hacer. Mejor. El círculo vicioso es otra obra de esta clave. El círculo vicioso consiste en un ejercicio al estilo de la ronda de Schindler, es decir, empieza un personaje A con uno B, el B con uno C, el C con un D, D con un... y al final el último enlaza con el primero que quedó. Van actuando, entonces aquí pasamos revista a la crítica, a los autores, a los actores, a los directores, a todo lo que conforma el tejido de la fauna que va por el teatro, ¿verdad? También en esta misma línea está Romeo y Julieta se divorcian. Es una comedia, pero también llena de elementos metateatrales desde el montaje en sí, porque el director está diciendo a los actores hacer esto o lo otro, en el montaje de Romeo y Julieta de Shakespeare, claro. A esto, un poco ya en Romeo y Julieta se divorcian, ya anuncian algo que ya se había iniciado tiempo atrás, pero que se proseguirá después, que es el ciclo de las comedias humorísticas. Un ciclo de comedias que pretenden distraer, de vocación comercial, con una intención de estrenar profesionalmente que no fuera con su grupo, ni grupos de este tipo, de talante universitario independiente. Hizo una serie de comedias que algunas funcionaron mejor y otras peor, pero así lo hizo. Camila, mi amor, es la primera en este orden, que es una historia fantástica, muy divertida, sobre un hombre que por una serie de razones quiere castigar a su mujer, de la que está absolutamente enamorado, pero teme que le ponga los cuernos, le da una medicación y se va haciendo chiquitita. Entonces
tienen que ir buscando la fórmula y de pronto se vuelve gigante. Entonces es un juego, una fábula a partir de aquí. Aquí tenemos Pisito Clandestino junto a Vivir como perros y El marido breve. Estas 3 obras componen la trilogía de la inocencia. Estos son unas comedias ambientadas en unos personajes jóvenes que se están enfrentando por primera vez a lo que es la vida, a lo que es buscarse la vida, con las penurias que le va pasando. Y siendo unas comedias de humor y graciosas, tienen mucho de reflexión y mucho de acusación contra la sociedad que permite que esta situación suceda como plantean las obras. Una penúltima obra de este tipo sería Matrimonio para 3, cronológicamente anterior, una comedia de más trascendencia, muy divertida. Matrimonio para 3 porque un señor que se supone que se ha muerto en un accidente de avión, la señora se ha casado con otro tipo y de pronto el marido reaparece. Y a partir de aquí se produce toda la situación humorística. Y aquí tendríamos junto a Doña Perfecta 3 números impar, que sería otra comedia de este tipo, otra comedia pues graciosa, sin más pretensiones, sobre un anciano que se encuentra pues viviendo con su hija y con su yerno, con la familia de la siguiente generación, y se siente un poco desamparado y pues 3 números impar porque el tercero, que es él, molesta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y vamos al último ciclo del teatro de Martínez Ballesteros, que sería el ciclo de la memoria. El ciclo de la memoria subdividido en dos semiciclos, por así decirlo. El subciclo de la memoria remota y el subciclo de la memoria reciente. Cuando la memoria remota se inicia con La excelente señora, que es sobre Juana la Beltraneja, y se completa con esta, que dejamos aquí antes, 4 esposas para un rey, sobre la sucesiva esposa de Felipe II. Felipe II es un hombre que va teniendo en cada parte una esposa y esta va muriendo. Es un rey que se va encontrando con que todos los seres que aprecia pues van muriendo. Rodeados de muerte. Esta excelente señora, Juana la Beltraneja, es la legítima heredera al trono de Castilla de entonces, y Isabel la Católica, en perjuicio de Isabel la Católica, que es su tía, pero en la que usurpa el poder y termina pues siendo la reina hegemónica de la España de aquel entonces. Consecuencias que aún llegan hasta hoy. A partir de esto habría también otras obras cortas en las que no nos vamos a detener y pasamos al subciclo de la memoria inmediata. Por una parte sería El oscuro invierno, que viene a ser la tercera elaboración de aquella anécdota del señor que acusa a otro de haber tenido delito de sangre, siendo injusto. Se completa con Tiempo de guerrilla. Tiempo de guerrilla es una obra especial, es una obra espectacular, sucede en el transcurso de la Guerra Civil. Es una obra que son escenas cortas que van pues mostrando cómo era la existencia entonces. Que la estructura es un tanto particular porque va de final a principio. Es decir, nosotros empezamos viendo la escena del final y vamos retrocediendo hasta conocer al principio, que de cierta medida explica y complementa todo lo que ya ha sucedido. Toda su experiencia teatral como autor y como director, gestor, creador y espíritu del grupo Pigmalión lo refiere en una especie de memorias teatrales, El teatro conmigo, un volumen pues donde él explica pues toda su experiencia en todos los ámbitos del teatro que le ha tocado, incluso como espectador, con las obras que más le han importado, que más le han influido. Junto a todo ello hay una serie de obras narrativas, no en el orden en que la escribió, sino que se publicaron. Pues tenemos El homenaje, es una novela pues sobre un homenaje que en definitiva no es tal. Aquí tenemos Por debajo de la piel, una estupenda novela. En la fotografía de la portada de su hija, Ana Martínez Gil, actriz estupenda y pedagoga. Por debajo de la piel. Y aquí tenemos la novela quizá más importante, la crónica de los años azules, mientras que Por debajo de la piel estaría situada en la época de la transición. Los años azules son los años del franquismo, establecido el azul como oposición al rojo que conllevaba a los izquierdistas. Y por último, no menos importante, estos cuentos para uno mismo. Esto es una ampliación horrorosa de la cara de Ballesteros, porque nos parece que... Pero estos son unos cuentos muy interesantes, donde se trata también de alguna temática teatral y sobre todo muy particulares, cuentos para uno mismo, muy íntimos y muy de verdad. Antonio Martínez Ballesteros es un autor que sigue en activo, por fortuna para el teatro y para los que lo conocemos, y que esperamos que por mucho tiempo siga generando estos textos tan divertidos,
o tan dramáticos según el caso, siempre como testigo, como de lo que sucede a su alrededor, siempre inquieto, como privilegiado cronista de lo que sucede en lo que el tiempo y el espacio que le ha tocado vivir. En la España de final del siglo XX y principio del XXI. Sin más, pues lo dejamos aquí, esperando a veros interesados. Ya sabéis, si os gusta, pues le dais al icono. Y también pues podéis suscribiros para ir recibiendo puntualmente pues, las noticias que vayamos incorporando al canal. Por nuestra parte, por hoy nada más. Hasta otra.